Iniciamos entonces el abordaje de las flechas de la individualidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Las tienes ilustradas en esta imagen, en tu material. Entonces vamos a ver la de la determinación, la de la espiritualidad, la del intelecto, la del equilibrio emocional, la viabilidad, el orden, la voluntad y la actividad. Aquí están expresadas en positivo. Algunas, la gran mayoría, tienen una polaridad, también tienen el otro lado. Entonces, ¿de qué se trata y cómo es este abordaje? Entonces vamos a mirar la primera, que es la de la determinación. Entonces aquí, esta flecha que están viendo, pues lo que es simplemente ilustrativa, puede ser el abordaje así hacia abajo o hacia arriba, digamos, es irrelevante el sentido de la flecha. Aquí básicamente es como indicando que une 3 puntos. Entonces, así es como se ven las flechas, ¿de acuerdo? O sea, o bien lugares o espacios llenos, o bien espacios vacíos. Entonces, cuando se tratan de espacios llenos en una matriz, pues es cuando, digamos, la flecha se le llama una flecha de la determinación. Si el espacio está vacío, pues hay una polaridad opuesta y aquí le llamamos como demora, o sea, como algo de, si no es una persona con una actitud determinada, es una persona que como que lo duda, como que lo aplaza, lo procrastina, como que, entonces es como la fuerza, la determinación es una fuerza importantísima, impulsiva en un sentido positivo, que va hacia la acción, que concreta. Entonces, a diferencia del que llamamos aquí demora, aquí le puedes poner un sinónimo si la palabra demora no te es familiar, sino es procrastina o dilata, carece como de esa fuerza de determinación. Entonces, esta flecha, digamos, esta fuerza o esta fortaleza, une los 3 planos con esta diagonal. ¿De acuerdo? Entonces une el 8, el 5 y el 1, digamos. Aquí en este caso, pues es porque traje un ejemplo de una fecha cualquiera, alguien que nació el 31 de marzo, sus números están en la matriz y es ilustrativo, o sea, pero une los 3 números del plano independiente de los números, la cantidad de números que tengas en cada espacio. Aquí lo importante es que une el lugar del 8, el lugar del 5 y el lugar del 1. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esta fuerza de determinación? O sea, que es una fuerza, entonces la persona tiene el potencial de desarrollar digamos, de tener como una fuerza, un talento hacia la persistencia, hacia la capacidad para realizar, para concretar, para superar obstáculos. De manera simbólica, cuando unimos estos 3 planos, estamos diciendo que la persona, por ejemplo, recuerden el plano mental, el número 9, que determinaba un tema de idealismo, y un beneficio social. Entonces es, listo, sueña, visualiza algo importante, se apasiona, o sea, le late, se entusiasma, que sería un número 5, y tiene la capacidad de iniciarlo, tiene la capacidad de traerlo al plano físico y de hacer en el plano físico que suceda. ¿Mm? Entonces, esa es como la representación simbólica del por qué se llama aquí esta flecha de determinación. Ahora bien, cuando se trata de la debilidad, pues ahí brilla por su ausencia, digamos, la fuerza como tal. Recordemos que cuando en nuestra matriz faltan los números, pues nos corresponde desarrollarlos, reconocer que de alguna otra forma poder a través de hábitos, a través de persistencia, disciplina, o sea, eso está en nuestras manos, eso está en tu libre albedrío, el poder elegir qué haces con lo que tienes. Y entonces si uno reconoce que tiene una oportunidad de mejora, que esto sería como lo que representa este espacio vacío, entonces listo es el poder, digamos, trabajar la procrastinación. Esto es una actitud, es un comportamiento, y si es un comportamiento, puede ser modificado. Entonces, el tema de aprender a ser perseverantes, entonces también es un tema de disciplina, de perseverancia. Ahí, como se trata de integrar estos 3 planos, pues es un tema de poder fortalecer
este plano mental a través de visualizaciones, a través de cuando la persona se conecta con algo que le inspira, que le gusta, ya hay un buen comienzo para poder, o sea, ya está vibrando ese número 5, digámoslo así, la energía de ese número 5. Y entonces aquí lo retador va a ser, bueno, primero que esta persona se conecte o se dé el permiso de soñar y de visualizar. Uno cree que eso todo el mundo lo tiene así súper fácil, pero hay personas que se les dificulta el poder, por ejemplo, hacer un plan de acción, el poder hacer un proyecto, o sea, digamos, como visualizarse a 5 años. Esto que en las empresas se le llaman planes estratégicos, es cómo se ve la empresa en 5 años. Ese ejercicio se hace a nivel corporativo. Uno también lo puede hacer y decir, ¿cómo me veo en 5 años? Y esto, digamos, estamos hablando de eso en términos de ese número 9, o sea, de un tema de idealismo, de un tema de inspiración, y qué mejor que ese proyecto beneficie a otros. Y entonces uno ahí puede, digamos, encontrarle algo que a uno le apasione, que le guste, para lo cual uno puede ser bueno, para poderlo traer a resulte un poco más sencillo, porque finalmente la gran dificultad va a estar aquí, en este plano físico, de poderlo llevar a cabo. Y ahí hay múltiples herramientas. Por ejemplo, en este momento estoy leyendo, digamos, aplicando un libro, le recomiendo, o sea, un buen libro, se llama El Club de las 5 de la mañana. Y digamos, invita a eso precisamente, a adquirir una serie de hábitos ordenados, metódicos, para aprovechar al máximo las primeras horas de la mañana, para empezar el día con equilibrio, cubriendo la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, la parte física, y poder tener un sentido de productividad. Uno lo puede, ese es un ejemplo. El otro es Tráguese ese sapo, también es un libro que por ahí lo he compartido en algún curso. También es empezar por los retos más complicados para no evadir, me refiero a las actividades del día. Los sapos son eso que uno requiere hacer sí o sí, pero que uno le hace el quite, porque le da flojera, porque es que uno lo ve muy difícil. Finalmente, o sea, bibliografía, hay herramientas en ese momento, gracias a la tecnología, para poder trabajar esto. Entonces, ¿esto cómo se trabaja a nivel de la misión de vida? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la misión de vida? Pues que si en tu matriz, en tus números, identificas que hay una fuerza, entonces es preguntarte, ¿cómo la he desarrollado? Es como decir, tienes un talento, tienes una joya en tus manos, tienes el potencial, por eso lo mencioné. Y uno puede decir, ah, sí, yo estoy muy bien con eso, sí, muy persistente, digamos, sí, logro superar obstáculos, etcétera. Ah, muy bien. Pero puedes tal vez decir, no, entonces es como que estás desperdiciando una gema, estás desperdiciando una joya que tienes en tus manos. Y si es el caso contrario, entonces la misión está en tus manos poder hacer algo para poder fortalecer esa debilidad. Entonces, no es ningún lado, ninguno de los dos lados, ni es un destino manifiesto, me refiero, no es una condenación de que te vas, es la escuela precisamente que te dice, hay un reto, esto, la ausencia de los números en tu matriz. Hay un talento, pero igual los talentos hay que desarrollarlos, hay que ponerlos a trabajar, a funcionar al servicio de otros. ¿De acuerdo? Esa es la manera como, digamos, se aborda desde la misión de vida estas flechas de individualidad. Ahora, entonces seguimos con la flecha de la espiritualidad. Entonces, esta flecha de la espiritualidad lo que une son, de la misma manera, 3 planos, pero los números que une es el 3, 5 y 7. O en su defecto está el espacio vacío. Entonces, aquí como fuerza, la espiritualidad está pensada en una fuerza interna, en poder tener calma y serenidad, o sea, lograr encontrarle sentido a las experiencias, o sea, encontrarle sentido a ese 7 a través de una conexión interior, en poderle encontrar sentido sería el número 3, que es el tema mental. Cuando uno le encuentra sentido, uno dice, ¿para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Y entonces ahí uno logra como trabajar es una de las maneras de poder como trabajar este recurso, esta fuerza. Entonces, es una fuerza también que lleva, digamos, también a ser como muy empático, muy solidario,
altruista, o sea, vinculándose con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, como desde ese lugar estaremos hablando de la espiritualidad. Puede también estar también basado en una persona muy religiosa, aunque la religiosidad es diferente a la espiritualidad, pero también podría estar hablando como de esa, también de un vínculo o de la necesidad de tener una fuerte base religiosa. Eso no es malo, si eso le trae paz, calma y serenidad. O sea, aquí es esta calma y la serenidad también se puede construir, también uno puede entrar en sintonía con múltiples posibilidades para la calma y la serenidad. Entonces, por ejemplo, a través de la religiosidad, a través de la meditación, a través de la danza, a través de la pintura, a través de la conexión con la ayuda al otro. Y de todo eso estamos hablando de esta conexión de estos tres planos, de esta manera, 3, 5 y 7, o 7, 5, 3. Entonces, bueno, eso nuevamente, la persona que tiene, no necesariamente, reitero, podría, digamos, cumplir con esta descriptiva. Tiene el potencial. Y aquí el tema es, bueno, ¿cómo estoy con eso? Porque, reitero, el alma eligió tu fecha de nacimiento, el lugar, el género, etcétera. Y entonces ahí hay como una guía, es como decir, hey, en esta escuela de vida, recuerda que habías elegido conectarte con algo más grande, con tu interior, con algo que le diera sentido a tu vida, con algo que te permitiera transitar tu vida, cualquiera que haya sido la experiencia, en calma y serenidad, en paz. ¿Mm? Ahora, cuando la persona no, tiene digamos, los espacios vacíos, estaríamos hablando, una manera de llamarlo es el escepticismo. El escepticismo como tal no es como una debilidad, o sea, aquí es básicamente esta palabra fuerza y debilidad es como para ilustrar que hay como un polo opuesto. Y porque, digamos, el escepticismo también es un recurso que puede invitarlo a uno a investigar. O sea, los escépticos han sido grandes personas, grandes investigadores que gracias a ese escepticismo, a no creer todo y a tragar entero, han logrado investigar y encontrarle, digamos, hacer investigaciones, en fin, y llegar a conclusiones que han contribuido al desarrollo de la humanidad. O sea, el escepticismo no es malo, reitero. Entonces, aquí una característica humana es, déjeme, yo lo investigo por mí mismo o déjeme, lo entiendo. O sea, no tragan entero, requieren tiempo para asimilarlo. Pueden, digamos, aquí una gran tarea es encontrar un propósito, encontrarle sentido a la vida. Y eso puede resultar ser retador. Ahí sí va un tema muy especial que los va a conectar finalmente con una espiritualidad. La diferencia es que es posible que digamos, que tengan que primero que inician desde la no creencia o desde el rechazo hacia todo lo establecido para empezar una propia búsqueda individual para luego sí construir su verdad. ¿De acuerdo? Entonces, entonces ahí digamos que va a resultar un poco más retador. Ambos casos son retadores, pero digamos que aquí va a ser un poco más retador. Puede acompañarlos un tema de incertidumbre y preocupación. Porque ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es miedo al futuro, es miedo a lo desconocido. La preocupación es ocuparse de manera anticipada, también participa ahí el futuro. Y entonces es como la carencia de fe, ¿de acuerdo? O sea, es cuando uno está conectado con algo más grande, consigo mismo, o sea, está dentro de este terreno de la espiritualidad, uno va tranquilo, confiado. Entonces aquí la persona puede experimentar estas características, digamos, este tema, entonces es la incertidumbre, es una gran maestra, porque es como confrontar el miedo y es decir, bueno, ¿cómo puedo contrarrestar el miedo desde un lugar de incertidumbre? En el aquí, en el ahora, estando presente es un lugar de refugio, por ejemplo. Entonces eso ya al aprender a estar presente, ya entra en un camino de conexión con algo espiritual. Entonces, como para poder contrarrestar este tema de la preocupación y la incertidumbre. Entonces, ahora, en lugar de preocuparse, pues ocúpese. Entonces ahí puede, digamos, desarrollar mucho más este plano físico
haciendo actividades, etcétera. Nuevamente, todo se trata de equilibrar los tres planos, pero estoy trayendo el ejercicio de, listo, ocúpese, y ocúpese en algo que le guste, y deje la pensadera, número 3. ¿De acuerdo? O sea, aquiete su diálogo interno a través de la meditación. Entonces eso le va a decir, va a calmar este 3, que es un número mental, a través de la meditación, que sería un número 5, para poder vivir una vida tranquila, sin preocuparse. Entonces, de eso se trata, digamos, como en pocas palabras, digamos, como el sentido de esta flecha. Muy bien, la siguiente es la flecha del intelecto. Y entonces, pues, como sabemos que este 369 es el plano mental, pues es la línea, una línea horizontal que une estos tres ejes, o sea, y que, digamos, tiene continuidad en el plano mental. Entonces sería esto, 369 o su ausencia. Entonces, ¿qué representa? Entonces representa pues un gran regalo, una gran gema en términos intelectuales. Y entonces el tema de la intelectualidad es, bueno, es una capacidad de aprendizaje, es un aprecio por aprender, por leer, por estudiar, por ser curioso a nivel de conocimiento, una capacidad para analizar, evaluar, valorar. Es poder también considerar que pues la mente cultivada es un gran recurso. O sea, es como le da un gran valor y tiene ese gran potencial de poder tener eso que a algunos le llaman una mente brillante. Cuando hay espacio vacío, lo que hay es el reto y la dificultad para aprender por el sistema establecido. Entonces, hay retos en el aprendizaje. Entonces, igual, el aprendizaje, uno puede fortalecer el sistema de aprendizaje. Si uno no tiene una buena memoria, entonces uno puede desarrollar la memoria. Si el sistema actual, digamos al niño, por ejemplo, si un niño tiene este espacio vacío, pues es muy seguramente va a requerir sistemas Montessori de aprendizaje. O sea, hay otros sistemas diferentes al de la academia de la escuelita, o sea, de la gran masa. Entonces va a requerir eso, o sea, o va a tener maneras distintas de aprender, de abordar la información. Entonces también es un reto, pues la ausencia, pero posible. Entonces se requiere que utilice su memoria toda la vida. Entonces también es una invitación a fortalecer muchísimo como esa parte mental. Entonces, por ejemplo, si una persona tuviera este espacio aquí vacío, uno dice, bueno, ya de plano, o sea, a ver, finalmente el cerebro por términos naturales va a entrar en un deterioro por la edad. Entonces, una persona con esto es poder fortalecer desde la alimentación, el buen sueño, de poder hacer ejercicios mentales. Hay una serie de juegos para poder fortalecer el intelecto. Entonces, esforzarse un poco más en la parte del estudio. Finalmente, o sea, eso es como para poder como incluso como un reto de poder valorarse con lo que sí hay, con lo que sí es. No estamos hablando de una persona con un retraso o con, digamos, con una dificultad o una limitación, sino un reto frente a la vida, ¿de acuerdo? Un reto desde la parte mental. La siguiente flecha se le llama equilibrio emocional. Y entonces, por supuesto, está involucrando el plano del alma. Recordemos que este plano del alma también hace referencia al plano emocional. Entonces aquí, digamos, si hay continuidad de los números, el espacio lleno, estamos hablando de una persona con un alto potencial de lograr equilibrio emocional. No es que nazca con eso ya por default, sino que tiene el potencial o la gran tarea de poder desarrollar ese potencial y lograr equilibrio, de lograr tener una comprensión de sus sentimientos, una sensibilidad frente a lo que sucede en sí mismo y también poderlo poner al servicio de otros. O sea, digamos, estaremos hablando, esta sería como una línea de una persona como que facilitadora, terapeuta,
que ayuda a otros, que escucha a otros, que acompaña a otros, pero es desde su propio resultado de haber, primero ella, de haberse equilibrado. Entonces es el poder gestionar, o sea, estaríamos hablando aquí como de un buen manejo en la parte pues emocional, un equilibrio también a nivel espiritual, por eso coloqué aquí esa frase de comprensión espiritual. Entonces está nuevamente el potencial. Aquí no hablamos de etiquetas, sino de la posibilidad. Entonces, si encontramos una persona que tenga este número y resulta que tiene un desequilibrio emocional, pues algo se puede revisar, algo falló, algo pasó, hay un trauma, entonces de pronto ese trauma era el maestro para su vida, para poder encontrar mecanismos de resiliencia o de resignificación o de liberación para lograr que esto brille, esta flecha brille. ¿Se comprende? O sea, tuvo que haber primero tenido una fractura, me refiero emocional a través del trauma, para lograr que esto se dé. Vuelvo y reitero, esto no se nace ya con el tema desarrollado. Ahora, de la misma manera, cuando hay espacio vacío, no es que la persona toda la vida va a ser histérica o va a ser hiper mega sensible o va a tener distorsiones emocionales. No, aquí va el tema es que nace con el desafío de construir eso. Entonces aquí es poder, ¿qué hace con esa sensibilidad? ¿Qué hace con, incluso hoy hay como unas siglas que dice persona altamente sensible, los PAS, es una palabra actual. Y entonces es cómo se relaciona esa persona consigo misma y su sensibilidad. Y es primero conocerse y poder tratarse de manera muy amable y digamos, y de no exponerse a situaciones que la alteren, porque es una persona altamente sensible, es paz. Entonces son personas que pueden ser lastimadas con facilidad, introvertidos, tímidos, atacan como defensa, entonces ahí se puede ver desde afuera como un tema de comportamientos alterados a nivel emocional, pero allá en lo profundo lo que hay es una herida y reaccionan con agresión, pero es porque están lastimados. Entonces, aquí el gran escuela es salir de ese lugar de víctima, es sanar sus heridas, porque fíjense en el ejemplo, los dos casos tuvieron trauma o los dos casos pudieron tener experiencias críticas. Y entonces aquí el reto para la persona que tiene la flecha desde la hipersensibilidad va a ser que va a resultar, digamos, el trauma mucho más profundo, pero se puede integrar. Entonces es ahí donde menciono de dejar salirse del triángulo dramático de Cartman, o sea, dejar de ser víctima. Eh, el tema de poder gestionar las emociones, el tema de poder trabajar la reacción, o sea, ese impulso a defenderse y demás, pero esto es un gran desafío a nivel de un trabajo interno profundo, por eso está en el nivel de ese plano emocional, mental. ¿Y cuál es la llave maestra? Muchísimo amor. Y entonces amor por sí misma, amor, entrar en sintonía con un amor espiritual más grande, finalmente, o sea, con muchísimo amor poder sanar, poder integrar y poder vivir, porque la persona no es que va a dejar de ser sensible. Los PAS van a continuar siendo sensibles. Entonces es como cómo se cuidan, eh, cómo se tratan a sí mismos y una parte de ese buen trato a sí mismos es no exponerse a situaciones que puedan alterar. Entonces, por ejemplo, lo que he entendido de los PAS es los tumultos, las aglomeraciones prolongadas. Pues sí, van a un concierto un ratito, no sé qué, pero va a llegar un punto en que se saturan y se alteran. Entonces es siempre buscando como su propio equilibrio. ¿De acuerdo? El ruido también tiende a molestarles, entonces listo, el silencio va a ser necesario. O sea, aquí miren la escuela de poder tener una perfecta comprensión de sí mismos y de su sensibilidad como un indicador de lo que pueden y no pueden exponerse. Es un trabajo bellísimo de amor a sí mismo. ¿Mm? O sea, de establecer, de saber dónde son esos límites.
Y aquí pues son límites importantísimos para no alterar ese equilibrio. ¿De acuerdo? La siguiente flecha es la de la viabilidad. Y entonces la viabilidad es esa posibilidad de manifestar. O sea, la viabilidad es hacer que las cosas pasen. La viabilidad es, cuando uno dice un proyecto es viable, es que se pueda realizar. ¿De acuerdo? O sea, que tenga altísimas posibilidades de llevarse a cabo. Entonces, esta flecha de viabilidad, pues, integra el plano físico 147 o 741. Y su ausencia, pues estamos hablando de, le llamamos numerológicamente desorden. Entonces, ¿qué es esta viabilidad? Pues son realizaciones, realizadores. A veces, aquí hay un tema, un parte de la escuela es un tema de que pueden, digamos, hay que manejar la parte impulsiva porque pueden, como está conectado o tan potente este plano físico, a menos que tuviera un plano mental también fuerte, pueden hacer cosas sin sentirlas o sin pensar, sin conectar aquí la parte espiritual, la parte intuitiva y sin pensar. O sea, hacen y después lo piensan, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede ser un gran margen de error cuando hacemos eso. Y también puede haber como una predisposición hacia el materialismo. Entonces es como darle mayor peso. Recordemos que siempre todo se trata de equilibrio y darle más peso a todo lo que se pueda tocar, todo lo que se pueda manifestar en la parte física y dejar de lado, digamos, estos temas emocionales o los temas espirituales o la parte de la visualización, o sea, ser muy, muy pragmáticos. Eso no es malo. El tema es el desequilibrio. ¿De acuerdo? O sea, es pensar que, por ejemplo, solo existe esto físico y no hay más. Digo, bueno, habrán personas que sí lo piensan, pero digo, ¿le encontrarán el sentido bellísimo que tiene esta escuela de vida con esa manera de abordarla, de que esta vida es y no más, no hay nada más que esto? No lo sé. ¿Mm? Entonces, bueno, eso puede ser como ese gran desafío de esta flecha. Pero bueno, tiene un gran recurso. El regalo es esa capacidad de hacer que las cosas pasen, que las cosas se manifiesten. Ahora, también, como es un plano físico, puede haber un alto desgaste, no medir sus capacidades físicas. O sea, cuando se es joven, uno, digamos, incluso exagera, trabaja altísimas jornadas, se trasnocha y no pasa nada. En fin, o sea, y el tema es que todo eso pasa a cuenta de cobro. Entonces es no medir, no reconocer, por ejemplo, cuando está cansado y requiere descansar, como utilizar su cuerpo como si fuera una máquina. Entonces y ahí, y vuelvo y reitero, eso pasa a su cuenta de cobro en los años dorados. ¿De acuerdo? Entonces ese es como el desafío de poder apreciar también su cuerpo, apreciar también, valorar, digamos, como el tema físico, su cuerpo. Y ahí hay una inteligencia bellísima en el cuerpo. Entonces cuidarla, honrarla, como ese cofre que alberga el alma. Entonces esto, si yo se lo digo a una persona con esta flecha, me dice, ¿cuál alma? No, puedo, ahorita estoy fuerte. Y me dice, bueno, miremos después a ver qué pasa. Muy bien, y la ausencia, entonces estamos hablando de desorden, pues en el tema de que no hay viabilidad. Y entonces es, bueno, vienen a aprender a evolucionar a través del manejo de lo terrenal. Y aquí esto es aprender digamos, el manejo del tiempo. Y el tiempo no se puede manejar, pero uno que sí puede manejar la concentración, que sería un tema de plano mental, puede uno manejar la disciplina, el hacer algo de manera metódica, ordenada, repetitiva, eso es un hábito, eso uno lo puede hacer y eso sí está en manos como en nuestras manos. Entonces es como apreciar eso, el valor de hacer las cosas y hacerlas de manera oportuna, cumplida, de cumplir los compromisos. Entonces aceptar su propia debilidad, la necesidad de actividad física, porque la persona ahí puede, si estamos hablando de desorden y viabilidad, puede haber rayar en la pereza, rayar nuevamente en la procrastinación, pero el no levantarse para hacer,
y el poder tener paciencia y adquirir experiencia en la vida. Cuando hablo de paciencia es como brilla por su ausencia este uno, y este uno es el impulso, es el inicio, es la fuerza para comenzar. Entonces es poder ser muy paciente consigo mismo en su ritmo, en su propio ritmo, pero sin dejar de hacer, ¿de acuerdo? O sea, porque la persona puede, mencionaba el tema de la pereza, entonces la persona puede ser muy lento a empezar las cosas, pero listo, las empieza. Y en ese inter, ver que no avanza y enojarse consigo mismo porque no avanza. A eso se hace referencia esa paciencia. Y la paciencia también de no querer que las cosas sean ya. O sea, entonces la persona dice, pero es que lo estoy haciendo y no veo los resultados. Ah, entonces mejor lo dejo de hacer porque pues, no resulta, no sale nada correcto, nada oportuno. Y entonces es como cortoplacista o quiere los resultados inmediatos. Y como no los ve, entonces los abandona. Entonces, en un tema, y es poder ser respetuoso y paciente con su propio ritmo, y lo otro es poder tener la paciencia de que cada cosa tiene su momento. O sea que, digamos, como esos ejercicios de dar, de hacer, de tanto hacer, se obtienen resultados. No de la velocidad, ni de la cantidad de energía que uno, digamos, dedique, sino de la constancia. Entonces, bueno, en ese sentido es como poder, una gran tarea de poder incorporar eso, la paciencia, y bueno, finalmente, pues la experiencia, el valor del aprender a hacer las cosas, que lo que deja es maestría y experiencia. Ahora bien, fíjense que quienes nacimos en el siglo pasado, en los 1900, como ya tenemos ese uno, no tenemos, digamos, nuestra generación no tiene esta flecha. Esta flecha, ¿saben quién las tiene? Los de la generación del 2000, los de la generación de cristal, los niños cristal. Esos niños cristal ahora tienen 24 años, ¿de acuerdo? Y entonces esos niños cristal, que ahora tienen 24, nacieron dentro de un entorno tecnológico donde no había que esforzarse mucho, sino aprender a manejar una pantalla. Y esos niños cristal van a empezar a ser papás. Entonces, no sé a dónde cómo va a evolucionar la educación de los pequeños. Hablaba con una consultante que es especialista en pedagogía infantil y decía cada vez más, o sea, lo que los estudios están demostrando que cada vez más vamos a hacer más, la palabra exacta fue diversidad cognitiva. O sea, nosotros somos típicos, neurotípicos, y va a haber más neurodiversos. Y es, digamos, dado por el tema de la tecnología, de los niños con la tablet a edad temprana, pues que es un gran error, etcétera. Entonces, esto va a ser una generación. Vuelvo y reitero, los niños que ya nacieron en el 2000, que no tienen unos, si no tienen un uno, ¿no? Estoy como intentando agrupar en generaciones, y sus hijos, con la ausencia de esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muy bien. Esa es la flecha de la viabilidad. La siguiente es la flecha del orden. Y entonces es una flecha vertical que une los tres planos, 3, 2, 1. Y lo caracteriza el organizador. Entonces, el organizador, entonces es, bueno, orden, método, comprensión, todo lo que imagina, lo lleva a cabo, o sea, todo lo que imagina aquí, lo logra traer aquí al plano físico de manera ordenada, con poca atención a los detalles, pero bueno, son excelentes organizadores. Entonces también uno, si tiene uno esta flecha, es decir, cómo está uno con el orden. Y nuevamente, como se trata de equilibrio, que uno no se vuelva así corrigido con el orden,
porque el orden también puede, digamos, ser una distorsión. Hay un TOC, puede convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo del orden. Se trata de un punto medio, ¿no? Del equilibrio. O sea, aquí puede haber esa posibilidad de que tenga un TOC relacionado con el orden. Pero bueno, o sea, en su gran talento es un potencial organizador. No existe el opuesto, o sea, como una especie de debilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la generación del 2000 y luego la generación del 3000. Entonces, listo, por eso no va a existir esto vacío por la época en la que estamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la flecha. La siguiente es la de la voluntad. Y aquí gran parte del grupo vi que algunas tienen esta flechita, este espacio vacío. Entonces, ¿de qué se trata la voluntad? Entonces, une el punto medio, el camino medio, 6, 5, 4, 4, 5, 6. Y entonces es cuando llamamos fuerza de voluntad, cuando hablamos de esa capacidad de poder entrar, digamos, en orden, que es ese 4, en conexión con lo que apasiona y poder manifestar, que es ese 6, esa visión de ese 6. Entonces, bueno, el reto es integrar las virtudes, porque aquí estamos hablando del camino medio, de integrar las virtudes de cada uno de estos planos. Entonces, hay un gran dinamismo, tiene el coraje de vencer todo obstáculo cuando actúa con inteligencia y con sabiduría. Faltó aquí la palabra, con el 5. Una gran fuerza de voluntad, de resiliencia. Ahí sí, de encontrarle un tema espiritual, un sentido a las experiencias complejas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una gran flecha. Ahora, el de la debilidad, que es su ausencia, aquí hay una gran escuela, porque la flecha se llama frustración. Y aquí la frustración es aprender a abrazar la equivocación y el error. La frustración tiene que ver con el manejo de las expectativas. Entonces, aquí, si lo ven, el cuadro está dividido, la matriz se divide en dos. O sea, el que aquí haya un espacio vacío, pues implica que aquí hay un plano, como que si se dividiera la matriz en dos. Entonces, aquí el ejercicio de integrar, el ejercicio de ver la cara de las dos monedas es fundamental en esta flecha. Entonces, hay aprender a aceptar tal cual es uno, aprender a dejar ir las pérdidas, o sea, aprender a liberar las obsesiones, incluso, o sea, no empelicularnos o no obsesionarnos con algo, sino también soltarlo. El desarrollo de la compasión, por ese número 5 que brilla por su ausencia. Y cuando dije de manera inicial con el tema de las expectativas, y es, sí, se vale tener expectativas, pero ¿qué tal y si te hago la invitación a que la expectativa sea sobre lo que puedes manejar, que es tu manera de vivir la experiencia? O sea, la expectativa siempre se da por un evento futuro. Y entonces uno dice, ¿qué va a pasar allá, no? Y entonces, no, la invitación es a decir, ¿cómo me preparo para vivirlo bien, para vivirlo genial, para disfrutar eso que voy a vivir? ¿Cómo puedo que sea una pasada al pizarrón, por ejemplo? O sea, eso que voy a vivir próximamente, poderlo hacer con un corazón abierto. 5, poder aprender. 6, poder ordenar o entender algo que me brinde como algo de orden. 4, o sea, que toda la expectativa esté sobre mi sentir, no desde cómo lo voy a hacer de perfecto, no, porque si uno no lo hace perfecto, llega la frustración. No, es cómo lo voy a sentir, cómo lo voy a experimentar desde el número 5. Eso por un lado. Y también no tener las expectativas, ahora sí, de lo que no está en mis manos. ¿Qué no está en mis manos? Lo que hace el otro. O sea, lo que va a hacer la otra persona, o lo que va a hacer todo el grupo, o lo que va a hacer el evento como tal, la situación. O sea, eso está dentro de las posibilidades, o sea, pero eso no lo controlo, eso no lo puedo gestionar. Lo que sí puedo gestionar es lo que pasa aquí adentro. Este ejemplo podría ser una manera de poder trabajar esta flecha.
¿de acuerdo? Y cuando mencioné el espíritu de aprendiz y ser muy amoroso y muy flexible con el error de uno y el error de otro, pero uno resulta ser más compasivo con el error del otro que con las equivocaciones de uno. Entonces aquí también es un gran trabajo de poder ser con nosotras mismas compasivas. El objetivo podría ser uno aprenderse a reír de los errores que uno comete, pero no sin latigarse, sin castigarse, sin criticarse. Es una gran escuela. ¿Mm? Muy bien. Entonces, bueno, esa con relación a esta flecha. Muy bien. La siguiente es la flecha de la actividad. Entonces, la flecha de la actividad, pues integra, ya estamos, esta es la final, creo, integra 7, 8 y 11, o sea, en vertical, en los últimos números de salida. Y entonces está o bien actividad o bien pasividad. Entonces, cuando hablamos de actividad, pues está uniendo los tres planos. Y entonces es una gran expresión del 7 con la percepción del 8 más la ambición del 9. Entonces, esto es una bomba en positivo, ¿no? O sea, es altos ideales, una alta inclinación al detalle, un tema de sabiduría y espiritualidad y el tema del aprendizaje. Entonces, esto estoy tomando lo mejor de cada uno de los números. Puede haber hiperactividad y nerviosismo, o sea, por eso habla de actividad. O sea, ahí la invitación es como a regular, a manejar el descanso, etcétera. Una gran necesidad de encontrar paz y armonía, porque pues es un número, es una energía muy activa la que se da con esta flecha. Y su opuesto pues está la pasividad. Entonces vienen a comprender también la fuerza y la perseverancia de la experiencia. Pueden, digamos, aquí el tema es querer siempre estar en armonía y en equilibrio. Y resulta que eso es una utopía. Tenemos momentos de armonía y equilibrio, pero eso no es un lugar constante. Y entonces el como no hacer nada, como quedarse como en un limbo, eh, bueno, como experiencia de vida, la idea es que podamos venir aquí a aprender, a disfrutar, a aprovechar esta experiencia terrenal, a contribuir. O sea, la escuela, la misión, como lo mencionábamos al inicio, está más desde lo que vivimos, experimentamos y, y no logren encontrar que pueda llegar a ser una experiencia pasiva, como de no hacer nada. ¿De acuerdo? O sea, en la mayoría, digo, en el gran porcentaje de los seres humanos. ¿Quiénes podrían entrar en eso y desde ese lugar contribuir? Los monjes que se retiran, ermitaños que se retiran a cavernas a poder meditar y entrar en sintonía y en armonía y entran en un contacto de unidad. Pero ¿qué porcentaje son? ¿De acuerdo? O sea, hacen, por supuesto, hacen una contribución desde ese lugar. Son almas privilegiadas, en fin, o sea, son almas que están en otro nivel, etcétera. Pero el gran pareto de la población venimos es más a vivir a través de la actividad, o sea, obviamente en un sano equilibrio. Muy bien, entonces, bueno, también a trascender la pereza, la vagancia, que puede ser el dado de esta flecha en vacío. Muy bien, entonces esto fue el recorrido a través de las flechas.